Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Bueno, haciendo un poco puente con lo que ya veníamos hablando, lo que quería traer hoy es esto de, bueno, primero plantearnos qué es la identidad, ¿no? O sea, porque se habla mucho de las identidades, pero no se habla de lo básico que es entender, bueno, qué concepto estamos manejando cuando hablamos de identidad. Entonces, bueno, por un lado está esta cuestión de la identidad como algo que nos viene dado, ¿no? O sea, como esta idea de que hay una construcción externa, ¿no? Que nos es impuesta desde el momento que nacemos o inclusive antes, ¿no? Porque nacemos en una familia, en una cultura que nos da un nombre, nos da un apellido, nos asigna un género y hay un montón de expectativas que vienen con esa identidad, ¿no? De alguna forma con ese guión, ¿no? Es como un guión de vida, ¿no? Como las expectativas de lo que vamos a hacer, ¿no? De nuestros potenciales. Entonces, ya venimos con eso, con toda una programación que obviamente genera una presión sobre nuestra autopercepción, ¿no? O sea, como que es algo que no es que venimos con la libertad dada, ¿no? El espacio dado para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Para plantearnos. Entonces, sí o sí, al crecer vamos a tener que cuestionarnos eso que nos fue dado. O sea, esa identidad, ese constructo, esa complejidad, la vamos a tener que ir desarmando para ver, bueno, qué es auténtico de eso que nos transmitieron, con qué realmente nos identificamos y qué es parte de un personaje a través del cual nos aceptaron y nos quisieron, ¿no? Sí. O sea, es como ya de por sí la identidad nos trae ese desafío, ¿no? De tener que salirnos, romper, traicionar, ¿no? Entre comillas, y a veces no tanto, porque a veces se vive realmente como una traición, ¿no? Cuando no respondemos a lo que esperan de nosotros, ¿no? Es como que, bueno, nacemos supuestamente con un género, ¿no? Claro. En base a nuestra genitalidad, y eso también es cuestionable, ¿no? Porque sabemos hoy, tenemos entendimiento de que biológicamente tampoco somos binarios. Claro. ¿No? Sí. O sea, de que hay otras posibilidades, incluso la genitalidad desde el punto de vista binario es diversa. O sea, por más que queramos mirarnos de manera dual, los cuerpos y las cuerpas tienen diferentes, digamos, como formatos, inclusive dentro de lo que tomamos como masculino y como femenino. Aún así, hay un espectro, digamos, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, desde lo biológico y desde lo psicológico, que digamos, esto no tiene que ver con todas las posibilidades que se abren y que justamente esta idea de que tenemos que ser de determinada manera, que tenemos que definirnos, ¿no? Nos coarta tanto a la hora de elegir libremente quiénes queremos ser, ¿no? O sea, tenemos esta idea de la identidad como algo fijo, ¿no? Como algo definitivo, como algo que nos construye, ¿no? Y a la vez nos aprisiona. Porque justamente esto que decía, ¿no? Como que están todas esas expectativas, ¿no? Inclusive con los personajes que adoptamos para sobrevivir, ¿no? Es como, bueno, tengo que ser algo determinado, ¿no? Concretamente, digamos, pensándolo en relación a esto, ¿no? A la ESI, a la educación sexual integral, ¿no? Está estas dos vías que tienen que ver con la identidad sexual y con la identidad de género. Y también yo me replanteaba, digo, bueno, ¿por qué identidad sexual, no? Porque está esta cuestión de la sexualidad en función del mundo externo, ¿no? En función de con quién me voy a relacionar, a quién voy a amar, ¿no? Y también pensás, ¿quién me va a gustar? ¿Quién me va a gustar? ¿Qué me va a traer? Debe estar ligado a mi placer sexual también, porque a veces se lo liga el placer sexual con el amor, que es algo totalmente, uno no ama o tiene placer sexual, o a veces son las dos cosas. ¿Sabes que hay algo muy interesante que vos decías? Con respecto, bueno, a cuando uno
une hace el trámite para el cambio de identidad de género, hay varias opciones, ¿no? Bueno, yo cuento, por ejemplo, el no binario, pero iba directamente a eso, pero después hay varias opciones que vienen ahí ya por default, pero están bastante interesantes. Está uno que se llama, que dice, es no asignado, que está bueno para quienes son padres y madres, ¿no? A futuro, a quienes van a poner, no poner una identidad ya designada que genere presiones, esto como contabas vos, que no irse de lo binario y no caer en lo no binario, porque me parece que lo no binario es una decisión y es político, y hay un montón atrás de lo no binario, pero está no asignado, no informado, no informado, lo dije, no como hay un montón de opciones con respecto a eso, pero porque la otra vez hablábamos con respecto a lo que son las identidades, y las identidades de un bebé, ¿no? De una bebé, ¿no? ¿Qué es? Y al toque estás hablando de su genitalidad. Claro. Es re invasivo, es violento, es como... Es un ser. Es que bueno, justamente eso quería traer, ¿no? O sea, como la identidad muchas veces tiene que ver con esto, con la máscara que vamos a adoptar frente al mundo, ¿no? Y es el mundo también el que nos pide una máscara. Sí. No, o sea, que nos exige una máscara, ¿no? Es como, ¿y qué es? Es nena, es nene, y después en función de eso, ay, mirá, tiene el noviecito. O sea, digo, es como muy fuerte, la necesidad, ¿no? De encajar, de encajar y ser encajades, ¿no? O sea, como esto de ser predecibles, ¿no? Es tan fuerte, ¿no? Como la necesidad que tiene la civilización, ¿no? Desde este pulso normalizador, ¿no? De estar dentro de convenciones, reglas, ¿no? Porque tiene que ver con eso que nos da seguridad, ¿no? Hay un miedo al desorden, ¿no? Un miedo a la desorganización, al caos, a lo inexplicable, a lo inentendible. Entonces, creamos categorías continuamente para, digamos, tener esa tranquilidad de que entonces puedo definirte y definirme, y entonces en función de eso relacionarnos, ¿no? Es como que si no nos definimos, como si no pudiéramos relacionarnos si no hubiera una definición a la cual atenernos, ¿no? Entonces, eso también nos va quitando libertad, espontaneidad, creatividad y responsabilidad, porque es como que ponemos esa máscara, esa representación, ese personaje, ¿no? Como una forma también de defendernos del mundo. Sí. ¿No? Entonces, bueno, volviendo a esto... Respondiendo a la exigencia también. Claro, sí, por eso hoy digo, como que hay algo de todo el tiempo estar respondiendo, ¿no? A la pregunta, ¿quién soy? ¿No? Pero desde una presión, no desde una búsqueda. Claro. ¿No? Entonces, también esto, como entender que la identidad puede ser una búsqueda de toda la vida y que puede ser una creación continua, dinámica, y que puede ser en diálogo, ¿no? con lo que vamos viviendo, porque es eso, o sea, es con ¿por qué tengo que ser toda la vida lo mismo? Totalmente, ¿no? Y mismo lo pienso más allá de la sexualidad y del género, lo pienso en función de, por ejemplo, ¿no? Tener un título, ¿no? Soy abogada, no sé, o soy bailarina, soy, ¿no? O sea, como definirnos en función de esto, de etiquetas, ¿no? Que esto nos dan esa como máscara, ¿no? Que nos permite, digamos, como dialogar con el mundo con una seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto, volviendo a lo sexual, ¿no? También pensaba esto que decía es en función de cómo me voy a relacionar con el mundo, porque si no, ¿qué sentido tiene, ¿no? Decir, bueno, soy de tal orientación sexual o este es mi género. ¿Qué sentido tiene en uno mismo, en un mismo, ¿no? De definirse de determinada manera, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos ir explorando tanto en nuestra sexualidad como en lo que tiene que ver con este concepto hermoso que es la autopercepción, ¿no? ¿Por qué no podemos ir explorando, experimentando y jugando, ¿no? Sin esa presión, ¿no? Propia y del mundo externo de ser predecibles, ¿no? Como de determinarnos.
por eso a mí me chocan tanto, digamos, esto, ¿no? Como las etiquetas que vamos creando, por esta cuestión de que tarde o temprano también nos aprisionan, ¿no? O sea, como mismo dentro de la diversidad, mismo dentro de digamos, de la cultura LGTB. Todo. Sí, yo tengo otro pensar sobre eso. Me parece que las etiquetas son herramientas que nos ayudan en esta cuestión de visibilizar, ¿no? Y con respecto a las identidades de género y a la sexualidad, nos ayudan a decir, ¿no? Y mostrar que, bueno, tanto la identidad de género como la sexualidad puede ser fluctuante y es cambiante, dinámica y no es igual y constante en el tiempo, porque somos seres humanos y eso hace que podamos cambiar nuestras elecciones sexuales y hasta nuestra identidad de género, ¿no? Sí. La transición a veces es totalmente, vamos a decirle muy entre comillas, binaria, ¿no? Pasar de un género al otro, y a veces no. Por eso está el espectro trans, y está bueno que esas etiquetas existan y que sean visibilizadas más allá de la lucha que hay atrás de cada una de las letras, que no, de este LGTBIQ+, incómodo, largo y extenso. Está bueno que existan y que quienes las quieran usar, las usen el tiempo que quieran, el momento que quieran, en el momento que quieran, que cuando que digan no quiero usar más esta identificación, la voy a dejar. Pero bueno, no entrar en las generalizaciones, porque si no quedamos ahí como en cosas que no sabemos para qué se usan. Diversidad, ¿no? Ya disidencias, ya es como algo enorme, abstracto, generalizante, que invisibiliza en algún punto. No, de una. Concuerdo con lo que decís. Simplemente esto, como llamo a la reflexión de que no nos quedemos atrapados, digamos, en eso que nos sirve esto para reivindicarnos y protegernos muchas veces, como no quedarnos esto, ¿no? Como después en que termine siendo una herramienta para seguir juzgándonos, ¿no? Que he visto que también sucede dentro mismo de la comunidad LGTBIQ+. He visto eso, o sea, digo, como que se vuelven a generar estereotipos de lo que es ser trans, de lo que es ser no binaria, de lo que es ser lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me alarma, ¿no? Es que sigamos construyendo etiquetas desde ese lugar, desde un lugar en el que terminamos juzgándonos y separándonos, excluyéndonos. Entonces creo que es esto, está buenísimo poder nombrar las posibilidades. Por eso traía esto de identidades posibles, ¿no? Porque si no, es esto, seguimos entendiendo la identidad como algo fijo, como algo que nos como que nos enmascara. Entonces esto, como entender las identidades como posibilidades de ser, posibilidades de mostrarnos, posibilidades de compartir, posibilidades de amar, posibilidades de vincularnos. Pero es eso, posibilidades. Sí, y hay algo también, esto de que traes la estereotipación, que uno cae en estereotipar, es algo que nos pasa. El proceso de construcción es algo largo, es continuo, es variante, es dinámico, y nada, somos todos hijitos del patriarcado, quiero decirles, y no termina con solo ser parte del colectivo LGTBIQ+, con solo ser transfeminista, ser feminista, tener en cuenta un montón de cosas, sino que lo vamos haciendo poco a poco y no matarse por el hecho de caer en la estereotipación, sino que tomar eso y decir, bueno, caí acá, me tengo que salir de vuelta. Es como pisar el charquito una vez más, el mismo charquito una vez más. Bueno, Larita, agradezco mucho esta charla y tu columna, la verdad que está buenísima. Y bueno, agradecemos a Lara y seguimos con más Comando Demolición.